tardes ya en el año nuevo 2016. Estamos en el resumen de las 16 noticias de salud de Frecuencias Dominicanas. A mi lado está la licenciada Luisa Ramírez en este recuento de las noticias de salud del año. Así es, ya finalizó el año 2015 y en esta ocasión en Síntesis de Salud vamos a decirles o a recordarles cuáles fueron las 16 noticias más impactantes de todo el 2015 en el área de la salud. Esta es una investigación de salud de nuestro departamento de prensa de Frecuencias Dominicanas, canales líderes en República Dominicana, y la gerencia de salud con su programa Síntesis de Salud. Inmediatamente pasamos a la licenciada Luisa Ramírez con el recuento de las 16 noticias de salud en el mundo y en República Dominicana que repercutieron durante el 2015. Así es, doctor Reynoso, así que empezamos con la noticia número 16 de este año 2015. Pues la número 16 le tocó al trasplante de cara más completo que se ha hecho hasta el momento, que tuvo una duración de 23 horas. Fue al bombero Richard Patrick Harrison, de 41 años, y el donante fue un joven que tuvo lamentablemente un accidente en una bicicleta de tan solo 26 años. Hoy ese señor de 41 años ya goza, doctor Reynoso, un rostro para poder mostrárselo a sus hijos, que se sentía de verdad la autoestima, tuvo muchos problemas de autoestima porque sus hijos en un principio le temían a ese rostro que fue el resultado de él rescatar a una familia en un incendio. Este perdió el rostro completamente desde el 2001, un bombero de Estados Unidos. Permaneció 13 meses en el presbiteriano y fue una donación de un joven de 26 años que cayó en coma. Sí, que tuvo un accidente en bicicleta. Esta operación tuvo un costo de $1 millón y duró 26 horas. Pero tuvo éxito, que es lo importante. Así es. Inmediatamente pasamos a la selección de la noticia de salud de Frecuencias Dominicanas, correspondiente a la número 15 que seleccionó el equipo de salud de Frecuencias Dominicanas. Y en la número 15 hemos seleccionado nada más y nada menos que la presidencia de Waldo Suero al Colegio Médico Dominicano. Presidente del colegio por cuarta vez, y esta vez tuvo una particularidad. ¿Cuál fue la particularidad de mi parte? Que pude observar que ahí no hubo banderas políticas. Ahí todo el mundo se identificó con Waldo Ariel Suero tras la situación que ya vienen años pasando los médicos en nuestro país, y realmente vimos a los médicos en avalancha votando por esta plancha número 3 de Waldo Ariel Suero. Esta va a ser de la papa caliente ahora en el 2016, ¿eh? Sí, porque hay muchas expectativas respecto a esta presidencia del Colegio Médico, donde por primera vez los médicos votan masivamente por una plancha. Se dice que un 72% dieron los cómputos finales para que ganaron la presidencia del Colegio Médico Dominicano. Así es, descansa sobre los hombros de Waldo Ariel Suero una responsabilidad bastante grande, porque actualmente el sistema de salud está pasando por una situación muy crítica en nuestro país. Bueno, pues vamos entonces, Luisa, ¿qué tú nos tienes en la próxima selección de las noticias de salud de fin de año de Frecuencias Dominicanas? Pues en la posición número 14 descansa las declaraciones que dio la OMS sobre la carne procesada. Bueno, pues la industria de la carne salió en avalancha a defenderse tras las declaraciones de la OMS, que dijo que la carne procesada, como las salchichas, la carne de res, los embutidos, las salchichas, las hamburguesas, todo eso ayuda a que usted le dé cáncer. Eso fue una noticia que impactó durante el 2015. En el 2015. Esta noticia, pues siempre hemos llamado a la moderación sobre el uso de carne. Sí. Indiscutiblemente de que estas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, que la tiró para el mundo,
tienen su veracidad. Sí, son ciertas, son Sí. investigaciones científicas que arrojaron esos resultados. Nosotros como órgano de salud e informativo de República Dominicana no podemos decir que no consuman la carne, pero sí llamamos a la población a la moderación. Así es, que prioricen el consumo de vegetales y que un día, entre otros, que se consuma su carne, porque también aporta vitaminas al organismo, la Sí. carne, Sí. pero no en exceso. Y ahora en este recuento de las noticias de salud del año, pasamos a la número 13 de esta selección de las noticias de salud. Pues algo que revolucionó durante el 2015 es que cuando usted trasplanta un órgano está la problemática del rechazo. Pues científicos norteamericanos metieron una técnica que es un limpiado del órgano donante al receptor, de tal forma que no haya ningún tipo de células correspondiente al donante. Por consiguiente, no hay que usar inmunosupresores que costaban un dineral, ni tampoco hay rechazo. Así que esta noticia fue sumamente importante durante el 2015 porque va a tener una significación en salud de los llamados inmunosupresores, personas que se pasaban hasta 20 años tomando inmunosupresores para que su organismo no rechace el órgano trasplantado. Así es, una noticia también impactante. Pasamos ahora de inmediato a la posición número 12 de las noticias de salud más importante en este año 2015. Y esa posición la tienen los feminicidios, que continuaron en aumento en este año 2015. En el año 2014 se registraron 88 y ya a la fecha del 2015 van más de 120 mujeres que han perdido la vida en manos de su pareja o una expareja, y más de 100 niños que han quedado lamentablemente en la orfandad y traumatizados para el resto de su vida. Que no hay forma en República Dominicana de parar a esos hombres, que no maten a las mujeres. Es que el gobierno tiene que tener una política dirigida a combatir esa problemática y no la vemos. No como un ministerio de la mujer que no tenga dinero. Que no tiene presupuesto, No, así mismo sí. es. No hay presupuesto para trabajar en ese sentido. Entonces, es una cadena realmente, doctor Reynoso. No sé si el gobierno, si las autoridades se han puesto a analizar esa situación, porque cuando un niño queda huérfano, queda traumatizado, generalmente son padres de escasos recursos que quizás no tengan el conocimiento de la importancia de que ese niño se someta a un proceso psicológico para superar esa situación, tanto de que su padre esté preso o muerto y su madre también esté muerta y tenga entonces que criarse con los abuelos que seguro no tienen la fuerza para darle una crianza aceptable en este sistema que vivimos. Entonces es una serie de resultados que se dan cuando una madre es víctima de un feminicidio que al parecer el gobierno no ha analizado. Es un futuro delincuente, tiene muchas posibilidades de ser un futuro delincuente y también de ser una persona totalmente traumatizada, que es posible que repite el mismo patrón de su padre. Estas noticias de salud que estamos seleccionando correspondiente al 2015 tienen el apoyo del Departamento de Prensa de Frecuencias Dominicanas dirigido por Edmundo Ledesma, pero también tienen la parte gerencial de una cobertura muy importante de personas que investigan el área de la salud. Así es, estas noticias cabe destacar que llegan gracias al apoyo que todo el año nos ha dado empresas como la ARL, la Superintendencia de Bancos, Turismo, la Presidencia de la República, para que toda la semana Síntesis de Salud esté en sus hogares informándole sobre las noticias de salud. Y vamos a pasar entonces a la número 11. Un estudio determinó, el estudio Ricard, que un 36% de la población son hipertensa. Eso ha provocado en el país lamentable muerte súbita por enfermedades cardiovasculares
Tenemos el caso de Ramón Almanzar, murió en el 2015, muerte súbita, y del músico Fernando Echavarría. Y el gerente de la AES también, que Sí. trotando en el Mirador Sur le dio un infarto al miocardio. O sea que ya las enfermedades cardiovasculares en el país se han convertido en una problemática de salud pública. Es una de las principales, es la principal causa de muerte en el mundo, y más de 17 millones de personas al año mueren en el mundo a causa del infarto al miocardio. Recuerdo que en todo el programa hablábamos de lo importante de que es usted no tener una vida sedentaria, de la alimentación, el colesterol, el consumo de grasas, que influyen mucho a que una persona pueda padecer de un infarto al miocardio, que está afectando a personas de menos de 30 años aquí en nuestro país y en el Luisa, mundo. en la próxima posición, la correspondiente a la número 10, ¿qué tú nos tienes? Bueno, pues en la número 10 está el aborto terapéutico. Bueno, pues como sabemos, en el año 2014 el presidente Danilo Medina despenalizó el aborto terapéutico. Pues este año 2015 nos llevamos ciertas sorpresas con el retroceso que hubo en la justicia, con el Tribunal Constitucional, que al parecer... No, y que es una necesidad ya de que haya una instancia correspondiente a una ley, a una normativa, porque si una mujer no quiere salir embarazada por una violación o por un rechazo al bebé, no tenga que acudir como acudió esta muchacha que se tiró del puente peatonal de la 27. De la Máximo Gómez. Entonces el aborto terapéutico es una opción que tiene la mujer, un derecho, porque si usted no quiere salir con un bebé de un incesto, un hermano, usted debe tener, o sea que el Congreso Dominicano va a tener que abocarse a discutir el aborto terapéutico. Sí, ya el Tribunal Constitucional declaró de inconstitucional esa ley del aborto, y yo sé que ahora en el 2016 ese va a ser un tema que va a entrar de nuevo al tapete, porque la Iglesia Católica, entre otras instituciones, no están de acuerdo con que se realice el aborto terapéutico o también el producto de una violación, y toda la sociedad se unió en ese sentido y apoyaron de que sí, de que estaban de acuerdo con esa decisión que al final tuvo el presidente Danilo Medina, muy acertada, de despenalizar el aborto. Pero el tribunal nos dio una sorpresa ya finalizando el 2015. Y para despedir este bloque, entramos ya a la posición número 9. A la posición número 9. Y realmente hay mucha esperanza, porque esto significa que se introdujo la vacuna del dengue. La vacuna del dengue que ya fue aprobada en México, Brasil al final de año del 2015 la aprobó. Sí, fue el tercer país. Y Filipinas en el continente asiático la aprobó. Es la única forma de resolver este problema en países como este, en el Caribe. Así es. Esa correspondió a la número 9, así que nos vamos a esta parte y regresamos con el recuento de las noticias más importantes del año. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón. Robo-pom-pom, robo-pom-pom.
Gracias por mantener la sintonía con Síntesis de Salud. Continuamos con el recuento de las 16 noticias más importantes del área de salud en todo este año 2015 y pasamos de inmediato a la posición número 8. Pues en la posición número 8 tenemos la inseguridad en los hospitales, que este año dio mucha agua a beber. Médicos que fueron víctimas. Que salieron huyendo. Así es, médicos que son víctimas de agresión física y verbal de pacientes que van a las emergencias en horas de la, bueno, no hay hora, pero generalmente se da en las horas de la madrugada. Y recordemos que en este año 2015 hubo una paralización en el Darío Contreras demandando del gobierno seguridad hospitalaria para los médicos que solamente van a hacer su trabajo. Pero no sé si recuerda que durante 2015 el otro ministro de Obras de Salud Pública, Freddy Hidalgo, dijo que iba a poner una policía especial. Sí, o policía hospitalaria, pero eso se quedó también verbal, o sea, todo fue palabras. Pero ya en los hechos, en el 2015, se realizó una protesta en el Darío Contreras y recuerdo que Pedro Sin amenazó, que fue el expresidente del Colegio Médico, amenazó con repetir ese tipo de paralizaciones en otros hospitales si el gobierno no le garantizaba una seguridad para que los médicos pudieran hacer su trabajo. Médicos que fueron golpeados físicamente en este 2015 y también con palabras verbales. Bueno, pues este es el resumen de las noticias de salud del año de Frecuencias Dominicanas. Un equipo del departamento de prensa suministraron las informaciones durante todo el año y un equipo gerencial unificado dando seguimiento a estas noticias de salud a nivel mundial. Ustedes se fijan que el diseño corresponde a las noticias de salud a nivel mundial y a nivel de República Dominicana. Y precisamente queremos darle las gracias a nuestros auspiciantes durante todo el año. Ahí está la Presidencia de la República, también el Ministerio de Turismo, que este año alcanzó la cifra de más de 5 millones de visitantes a República Dominicana, lo que ha convertido este país en una potencia en materia de turismo. Excelente administración. También vamos a agradecer a la Superintendencia de Bancos que por todo el año ha apoyado la producción de Síntesis de Salud. Bueno, y hablando de hospitales, entramos en el peldaño número 7 de este resumen. Y hablando precisamente de hospitales, ya se va a tener aquí en el país que hacer lo que se llama una estrategia en el diseño de la construcción de hospitales. O sea, un grupo de ingenieros que no tenga la competencia para saber cuáles son las estructuras. Una especialización sería. Sí, una especialización. No puede construir un hospital porque fue un escándalo con la ISOE en el sentido de que se emplearon más de 800 millones de pesos en el Darío Contreras y no había ni baño en las habitaciones. Sí. Entonces ya despertó, eso fue un escándalo durante el 2015, de que realmente para construir un hospital usted tiene que tener un perfil de especialización para saber cuáles son las dependencias que tiene, que debe ser muy complicado, ¿verdad, Luisa? Debe ser muy complicado. No, una especialización, por eso se le dice así, especialización. Para que no pase ese escándalo con la ISOE, que fue el primer escándalo de la ISOE. Sí, porque después de ese vinieron más. Durante el 2015, donde más de 800 millones de pesos en ese hospital Darío Contreras. Resulta que cuando van a buscar área de cafetería pediátrica no había. O sea, eso fue una cosa, un escándalo durante el 2015. Así es, pues continuamos ahora con la posición número 6 en este recuento de las 16 noticias más importantes de este año 2015.
Y la posición la alcanza la mortalidad materna. Como sabemos, no logramos en nuestro país, doctor Reynoso, los objetivos del milenio. Y ese es uno, la mortalidad materna, una de las más altas de la región la tenemos nosotros, la República Dominicana, con más de 106 niños de cada 100.000 nacidos vivos, donde lo aceptable son 80 fallecimientos. Aquí tenemos 106. Específicamente, más de 100.000 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. Entonces define la mortalidad materna y tuvimos una gran problemática. 181 mujeres, madres, murieron durante el 2015. Dicen el consuelo es que fueron que 3 menos que el año que en el 2014. ¿Quién dijo eso? No debería morir una mujer en ninguna. República Dominicana, pero es necesario transformar la salud. Eso no se produce de la noche a la mañana, tiene que haber una transformación en el ámbito de la salud. Recuerdo, doctor, el caso de la periodista que su bebé murió en la maternidad La Altagracia. Recuerdo que ella la refirieron de una clínica porque el presidente Danilo Medina inauguró un área pediátrica ahí en ese hospital de La Altagracia, y su bebé lamentablemente murió. Ella fue a dar a luz y la doctora que le hizo el parto no había visto ni el récord de esa paciente, no sabía que tenía la presión alta y que el bebé venía prematuro. Después que le hizo la incisión fue que se dio cuenta de que el bebé venía prematuro. Sí, y la pediatra que lo iba a recibir duró no sé cuántas horas para decía, sí, ya voy a bajar para recibir el bebé, y el bebé llegó sin que la pediatra estuviera presente. Realmente tuvimos muchas quejas de esa maternidad de La Altagracia. En el 2015. En el nivel de gerencial no marchó muy bien. Tú recuerdas este acontecimiento sin precedentes en la maternidad de La Altagracia, donde cerraron un hospital por 3 días. Era un mantenimiento. Por 3 días, Ni no, Calventi en su tiempo. En esos 3 días no se daba luz ni nada, recuerda. Por 3 días. Ni cuando el ciclón David cerró Calventi, la maternidad de La Altagracia, y realmente esa maternidad tuvo muchas debilidades. En ese 2015. 2015. La mortalidad materna hay que sentarse, tener una estructura de referencia y contrarreferencia, tener una fortalecida atención primaria. Y ahí es que se puede una atención prenatal adecuada, porque de boca definitivamente vamos a contar todos los años una mortalidad materna grande en República La Dominicana. más alta de la región la tenemos nosotros, llevamos la delantera. Sí. Bueno, pues en la posición número 5 de este recuento de las noticias de salud suministrada por Frecuencias Dominicanas, un equipo de estudiantes de término de medicina de la Universidad Iberoamericana que procesan las noticias internacionales, nos encontramos que las Naciones Unidas se reunieron después de la evaluación del 2015, 15 años del 2000 al 2015, determinaron que no se materializaron los objetivos del milenio. Lamentablemente. Entonces, parte de esos objetivos del milenio que no se materializaron, las razones fueron que naciones desarrolladas que se comprometieron a dar dinero, porque es una plataforma que necesita una logística de dinero, no dieron dinero. Entonces, lamentablemente, en ninguno de los países que estaba diseñada esta estrategia se pudieron cumplir los objetivos del milenio, que es disminución de la pobreza, disminución de la mortalidad materna, de la mortalidad infantil, disminución del aborto, el fortalecimiento de la consulta prenatal. Ninguno de esos objetivos durante 15 años se pudieron efectuar. Disminución de las enfermedades infectocontagiosas como dengue. O sea, nosotros no logramos nada. El mundo no logró nada. Ni en República Dominicana. No, acabamos de hablar de la mortalidad materna, que somos una de las más altas de la región, y por ende no alcanzamos ese objetivo nosotros como país. Sí. En este recuento de salud me acompaña la licenciada Luisa Ramírez,
y sirve de plataforma Síntesis de Salud, el programa que ustedes prefieren durante todo el año. Y tenemos el apoyo de Frecuencias Dominicanas en toda la extensión de la palabra, porque nos suministra estas informaciones de salud de su plataforma informativa que se llama Noticias 16 y nuestro equipo investigativo. Así es, agradecemos al director de prensa Edmundo Ledesma, en la dirección también a Omar Pachó y también al circuito, se podría decir, Al Plaza Lama. Al circuito que se está inspirando, está lleno de moza, don Mario Lama, porque ha hecho inversiones cuantiosas de aparatos high definition de última generación, y está adelante No, en la televisión dominicana. Y en el 2016, a propósito de que somos 16, también venimos muy fuertes en ese sentido con relación a la producción. Ricardo, Wendy, que están detrás de todo eso aquí en el canal 16. Pero quieren que sean una sorpresa para los televidentes. Sí, por eso ya no voy a decir más. ¿Cuál es la posición que viene, Luis, ahora? Bueno, pues pasamos a la posición número 4 en este recuento de las noticias más importantes de salud. Pues en la posición número 4 es una buena noticia, ya que hemos hablado de tantas cosas negativas de este 2015, pues tenemos una positiva y fue el aumento de la cobertura en medicamentos de 3,000 pesos a 8,000 pesos, que fue recibida con beneplácito por toda la sociedad Eso dominicana, se puede decir que incluyéndonos a nosotros. Una conquista de la licenciada Luisa Ramírez y de Síntesis de Salud. Bueno, nos pasamos realmente el año 2015. Oye, dale 13,000 pesos a un asegurado para que compre medicamentos. En una receta se va. Así es. Entonces, Luisa, 8,000 ya fue aprobado porque había... Sí. Hubo una objeción con relación a las ARS, pero al final ya ellos se pusieron de acuerdo y sí, realmente vamos a tener una cobertura de 8,000 pesos y 1,000,000 también de pesos en enfermedades catastróficas. Bueno, pero probablemente vamos a ver si en el 2016 siguen aumentando. Eso esperamos. Porque 8,000... Porque todavía 8,000 no es suficiente. Eso son insuficientes. Exacto. Pero algo se puede hacer con eso. Bueno, pues entramos ya en las posiciones cimera, las 3 posiciones más importantes. De este 2015. De este 2015, las noticias de salud que impactaron más en el mundo y aquí en República Dominicana. Y entramos en la posición número 3 de este recuento de noticias de salud. Precisamente entramos en las 3 casillas más importantes. En la número 3, las Naciones Unidas y la OMS se juntaron en Estados Unidos, en Washington, y convocaron a Cuba. Y el mundo quedó perplejo y admirado, porque este país no se sabe cómo lo logró, porque en Estados Unidos este año se dio sífilis congénita. Pues después de un observatorio de 7 años sin sífilis congénita, ni tampoco VIH en recién nacido, pues la OMS y Naciones Unidas no le quedó más remedio que determinar y declarar que Cuba era el primer país del mundo libre de la sífilis congénita y del VIH en recién nacido. Así es, lo recibimos, somos un país del Caribe pobre, que como dices, no le quedó otra opción que reconocer y darle los méritos a Cuba de que es el primer país del mundo frente a países como Estados Unidos y Europa, que no han podido erradicarla. En Estados Unidos subió la sífilis congénita. Sí, este año 2015. En este año 2015. Entonces, felicitar a esa nación que, a propósito, siendo una nación pobre, tiene un PIB de alrededor de un 10. En salud. De Producto Interno Bruto. ¿Y en salud? En salud. Y en salud. ¿Y nosotros? Menos de un 2. Menos de un 2. Felicitar a esa nación porque los estigmas de una sífilis congénita, ya tú sabes, ceguera, deformación del tabique nasal, deformaciones cerebrales, problemas neurológicos. Y también pasar el VIH a la madre también se ganaron. Ya tú sabes, menos de un 2% usando la técnica de los antirretrovirales
pues ellos lograron que ese menos de 2% a los 5 años el niño no tuviera VIH. ¿Y la operación vertical? Con la operación cesárea a las 38 semanas. Así que es. felicitando a ese vecino del área del Caribe, Cuba. Así es. Bueno, pues pasamos de inmediato a la posición número 2 en este recuento de las noticias más importantes de salud en este año 2015. Ya estamos en el 2016. Y la posición número 2 la obtiene el ébola y el H9N. El H1N9, que se transmite ya de humano a humano, y eso era lo que estaba en discusión en todo el 2014, que pensaba que era de ave a humano, y también pasa de humano a humano. Un tipo que comió pollo, pues lo internaron, entonces con síntomas de esa enfermedad. ¿Qué pasa? Que una persona... Su hija creo que fue. Sí, sí, que le tocó atender que no comió nada de pollo. Entonces se le transmitió la enfermedad y si ahí se determinó durante el 2015 que no es tan solo la gripe aviar de ave a humano, sino que de ser humano a ser humano se puede transmitir. Así es. Se puede contagiar esta enfermedad. Y es muy importante también que tú enlazas esa información con el ébola, porque se creía que 2 periodos consecutivos de incubación sin ébola se declaraba libre esa nación. ¿Y la enfermera? Sí. ¿La enfermera fue la prueba? Pues se ha determinado que muchas de las personas que le dio ébola a los 6 meses le dio otra vez. Sí, la enfermera que fue declarada libre de ébola hace poco, creo que fue en noviembre, octubre, también fue declarada con ébola. Sí, bueno, también le vamos a dar las gracias a la DIDA también, que fue de la plataforma de sustentación. Estos tipos de programas de salud tienen el estigma que mucha gente no quiere hacer la inversión. Por eso nosotros damos las gracias, porque invertir en el área de educación es precisamente lo que nosotros hemos estado preconizando, que tiene que estar la parte preventiva. Es una medida preventiva. Porque la medida preventiva, tú lo que educa a la población, pero tiene menos inversión en lo que se llama ya dolor, lo que se llama pena, porque tú estás frenando la enfermedad con medicina preventiva. Así es, y es contradictorio que precisamente el Ministerio de Salud Pública, que está llamado a crear políticas preventivas a través de sus spots publicitarios, no nos haya apoyado. Esperamos que en este 2016 sí nos pueda apoyar. Bueno, pues tienen que tener necesariamente para enfrentar todas las enfermedades. La prevención. Ahora con el Zika. El virus Zika que viene, tienen que tener una plataforma. ¿Que viene o que está? Y precisamente en plataformas de programas como este, que tienen un rating que la gente nos dice permanentemente, Luisa. No, y que en Síntesis de Salud lo que hacemos es educar a la población. Recuerdo que nos hemos pasado todo el año hablando de acciones preventivas que las personas pueden hacer para no contagiarse, y ese es realmente el trabajo que debe de seguir el Ministerio de Salud Pública. La licenciada Luisa Ramírez, doctor Andrés Reynoso Jiménez, en este recuento de salud de las 16 noticias de salud del año, servida por nuestro departamento de prensa y por una serie de colaboradores, de estudiantes de medicina. Tú sabes que los jovencitos ahora son más cibernéticos que los viejos. Cualquier muchachito se mete en una computadora de 4 años. Yo no sé quién es que le enseña. No solos, aprenden solos. Entonces, muchos jóvenes están colaborando con Síntesis de Salud, y nosotros al comenzar este 2016 le damos las gracias a esos jóvenes, porque Luisa no le damos nada. Aportando. Sí, pues ahora me toca la más difícil. Y en su casa seguro la gente se imagina cuál sería, sí, ¿verdad? la de más impacto, la que provocó más dolor en República Dominicana. Ya ustedes televidentes se la imaginan. Sí, yo sé que la sí. más controversial durante todo el año. Donde dicen que no debería morirse nadie por esta enfermedad. Es correspondiente a la número 1 que vamos a ventilar ahora.
Sí, al entrar en esta posición es muy doloroso lo que se ha producido en República Dominicana de esta mortalidad por dengue. Si hacemos el símil con países como Brasil, de más de 120 millones, y México, donde hay afectado entre 200.000 casos cada año y hay una mortalidad de menos de un 1%. En Costa Rica, afectado más de 60.000, no hubo muerte por dengue. Uno tiene que pensar que hay que revisar las estrategias. Ya ese tanque tapado y de que usará porque no hay mosquito, tenemos que buscar otra estrategia. Decía Einstein que si queremos resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes. Definitivamente tenemos que cambiar. Yo no sé, Luisa, tú como periodista, comunicadora, maestría en comunicación, una de las mujeres más preparadas en comunicación, porque Luisa no se detiene en su maestría y diplomado. Si tú tienes cuantificado la muerte, porque el último boletín del Ministerio de Salud Pública dice que son 94, pero yo recuerdo que iban 100 y pico y se devolvieron. Sí, iban 100 y pico y no han vuelto a dar más boletines. No dieron ya al finalizar el año un boletín que dice que 110. murieron, 71 casos más que el año pasado. Que el 2014. Entonces hay que ver, hay que dar la razón, hubo 71 casos más, hay que dar la razón que fue realmente una epidemia, porque por definición la epidemia es cuando exceden los casos que son estándares. Entonces hubo una epidemia aquí de dengue en República Dominicana. Aunque la ministra diga lo contrario. Me sorprendió y me dio mucha tristeza ver un Ministerio de Salud Pública culpando a los médicos de esas muertes, de más de 100 muertes por dengue, que todavía no tenemos ni vamos a tener el número exacto. Pero por eso ganó Sí, Waldo. esa fue una de las razones para que Waldo ganara. Pero hay que analizar cuál es el sistema. Hay una campaña de publicidad que dice tanque untado, ¿cómo es? Sí, pero tanque tapado, algo así. Una estrategia de muchísimos años. Fallida porque no hemos tenido resultados. Sí, porque, oye, una ingeniera, sabemos que una parte educativa, esto es una parte educativa, una ingeniera de Santiago se comenzó a automedicar y murió durante el 2015. Así es. ¿Qué significa? Que es una parte de educación. El que no tiene educación, usted le quita el tanque con los gusarapos y al otro día pone su tanque con su gusarapo. Pero Reynoso, si uno con la educación, sabemos que el dengue es fácil de tratar, hay que darle solamente un seguimiento ahí muy cercano. Y yo como profesional que tengo conocimiento del dengue, voy a la clínica y me mandan para la casa porque no hay camas. Dime, porque entonces también tenemos que analizar el sistema de salud que tenemos en nuestro país y cuál es el presupuesto que tiene también el Ministerio de Salud Pública para dar respuesta a ese tipo de casos. Hospitales abarrotados de gente con síntomas del dengue, pero son hospitales que en una sola habitación usted tiene 18 camas y un ventilador. Entonces, ¿cómo un médico, dime, cómo un médico le va a decir a un paciente, sí es cierto, tú tienes los síntomas del dengue, tengo que ingresarte y darte un seguimiento minucioso de cerca, si no hay capacidad para recibir a ese paciente, aunque yo tenga toda la educación del mundo para saber que tengo dengue? En ese caso, ¿qué se hace? Pero caigo en lo educativo, Luisa. A ti el hospital está abarrotado y te dicen vuelva mañana a hacerse el hemograma y usted vuelve. Sí, yo vuelvo. Sí. Pero ¿y si yo vuelvo y la máquina del hemograma está dañada? ¿Cómo pasa aquí? Cuando no hay educación, usted le dice vuelva mañana. Muchos de esos pacientes se quedaron en su casa. Porque hay un periodo de remisión después de los 5 días donde la fiebre pasa y ahí es que viene la parte grave de la enfermedad. Sí, pero lo ideal, según he escuchado a médicos decir, es darle un seguimiento de cerca al paciente, ahí de cerca, o sea, ingresarlo. Un paciente ya está grave, hay que ingresarlo. Y lamentablemente aquí no se puede ingresar porque es que no hay camas disponibles. Pero, y los médicos no tienen con qué trabajar, no tienen material para trabajar. Yo disiento de ti que siempre tenemos muchas ideas en comunes. Según la Organización Mundial de la Salud, aquí la cobertura de infraestructura de hospitales y centros nos sobran. Nos sobra y tenemos 18 camas con en una sola habitación. Nos sobra. No ¿Qué pasa?
que hay que fortalecer los centros de atención de tal forma que los centros terciarios sean de referencia universitaria y para grandes casos. Los centros de atención primaria no están funcionando aquí. No, eso también lo sé que no funciona. Que se pueden resolver eso. Que no hay presupuesto. Recuerda que el presidente Danilo Medina aprobó exactamente el mismo presupuesto del año 2014 para este año, del año 2015 para este año 2016. Hubo un adendum y es para la remodelación, continuar con la remodelación de los hospitales, pero es exactamente el mismo presupuesto. Entonces, ¿qué resultado tuvimos en este 2015? Muchas muertes por dengue que se pudieron evitar. En el 2016 va a pasar exactamente lo mismo. ¿Pero cuántos fue que murieron? Es que no, es que salud pública no te va a dar un número exacto, porque salud pública te da un número y el colegio médico te dice otro. Bueno, el colegio médico anda por ciento y tanto. Ciento y pico te dice pero el colegio médico. el último boletín de salud pública fue 94. Pero yo recuerdo, ¿tú te acuerdas cuando se cambió la estrategia que se dijo que iban por ciento y pico y volvieron para atrás? Sí, porque es que no le conviene porque la OPS... Bueno, la OPS está aquí, la OPS tiene que tener también una contabilidad de cuáles son los casos bueno, de pues dengue. Ya con este recuento, con la número 1, pues regresamos en breve para dar la despedida formal de Síntesis de Salud, con este recuento de las noticias de Noticias 16 de Salud más importantes del año. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Robo-pom-pom, robo-pom-pom. Ah. Queremos darle las gracias a nuestros auspiciantes, Ministerio de Turismo, también la Superintendencia de Bancos, ARL, Riesgos Laborales del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, Salud Segura, que el Presidencia de la República, la DIDA, la Cooperativa de los Médicos, que durante todo este año estuvieron dando apoyo a la parte de salud, pero también a la parte ya logística, incentivada por su mentor, el señor Mario Lama, nuestro administrador, el departamento de prensa, que no, la parte técnica, ¿verdad? Aunque sea uno pelea un poquito, ¿verdad? Pero claro, hay que darle los reconocimientos a la parte técnica. Nuestros camarógrafos estrellas, la dirección y la edición. La parte técnica. Y le decimos a esos jóvenes que siempre hay que darle seguimiento a los sueños, porque a veces uno se desmoraliza porque una logística no aparece, ¿verdad, Luisa? Y al empresariado, ¿verdad?, que le dé apoyo a estos tipos, a mano de bachata, a este tipo de programas que son educativos. Así es. Abrir un medio de comunicación para educación debe ser una mística del Estado. Aquí debería haber muchos medios de comunicación como Frecuencias Dominicanas que brinden este tipo de información educativa. Luisa, siempre tú me dices el referente que recibimos permanentemente. Este es un programa que tiene todos los días la retroalimentación de personas. Personas desde el más humilde, proceder hasta la persona más alta que nos hablan de la plataforma de contenido que tenemos en el programa, y yo me siento muy orgulloso de compartir contigo este escenario semana tras semana y hacer este resumen, que pudiera haber otros, nosotros tuvimos mucho disenso porque hay noticias también, ahí se queda una noticia del tercero que se le hace un trasplante
de corazón Y que muere. y que muere. Es una noticia, pero seleccionar 16 noticias, Sí. de noticias 16, solamente no es fácil. Deberían ser 30, pero la síntesis es muy apretada. Así es, no tenemos tanto tiempo para debatir. Agradecemos, como ya mencionó Reynoso, a todas las personas que nos han apoyado, tanto a la administración del canal como al equipo técnico que semana tras semana está aquí con nosotros para llevarle este tipo de resultados, noticias actualizadas y preventivas para que usted pueda evitar pasar por un sinnúmero de situaciones que tenemos que pasar como seres humanos, que son las enfermedades. Es necesario mencionar a Robert Del Orbe en la Así parte es. de medicina preventiva. A Indiana Ortega, para en que no hallazgos se médicos. enoje, y hallazgos médicos de la enigmática Indiana Ortega, que se ha dado a conocer. Y el 2016 va a ser de bendiciones. Así es. Así que feliz año y de verdad le deseamos mucha prosperidad y mucha salud en este año que apenas acaba de comenzar. Así que para la próxima semana vamos a tener ya el invitado médico, que creo que contamos con la participación de Wilson Roa. Luego vendrá Pedro Sin ya como expresidente y una serie de colaboradores que tenemos para Síntesis de Salud, la licenciada Luisa Ramírez y el doctor Andrés Reynoso Jiménez, en la segunda ya semana del mes de enero correspondiente a Síntesis de Salud. Buenas tardes.